Vamos a dar inicio entonces a lo que es la segunda escuela que veremos, que es la escuela de los patriarcas o la escuela patriarcal. Primero que nada, pues muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Vamos a, como es nuestra costumbre, pedir la dirección del Señor primeramente para poder tener la sabiduría de lo alto. Padre, en esta mañana venimos ante tu presencia, reconociendo, Señor, que no somos dignos, que no hay méritos humanos que puedan presentarse delante de ti, solamente en lo que el cielo ha hecho a través de tu Hijo amado Jesucristo, a través de su sangre, de su sacrificio, nos allegamos confiadamente a tu trono de gracia, agradeciéndote en este día por el don de la vida y por la oportunidad en esta hora de poder nuevamente, Señor, como un grupo, como una familia espiritual, sentarnos a tus pies y poder ser enseñados por ti, educados por ti y transformados, Señor, por tu gracia, tu poder y tu misericordia. Danos la sabiduría de lo alto, que el agente asignado por el cielo, tu Espíritu Santo, pueda guiarnos al conocimiento de toda verdad y que sea tu nombre honrado y glorificado. Me escondo en esta hora detrás de esta roca que es mucho más grande que mi persona y por lo tanto, Dios, que tú seas el que nos hables a través de tu palabra. En el nombre que sobre todo nombre lo pedimos y lo agradecemos todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Cuando hablamos de escuela patriarcal, hablamos de un sistema educativo que iba a continuar con los mismos principios, sin embargo, iba a sufrir algunas modificaciones o iba a hacerse una adaptación, más bien, al medio pues en que ahora se iba a continuar desarrollando esta escuela. Recordemos que ya en condiciones diferentes, pues Adán y Eva tuvieron que seguir el plan educativo del cielo, pero con eh, con una condición especial que era ya una naturaleza pues pecaminosa, ¿verdad? Una naturaleza caída. Sin embargo, el cielo iba a derramarse en misericordia, ¿verdad? Y gracia para que sus hijos pudiesen seguir siendo enseñados por Dios. Ahora llega la escuela de los padres, porque el patriarcado es, un patriarca es un padre, ¿verdad? En un sentido especial es un padre de la fe, que tiene un modelo, ¿verdad? Que se originó específicamente con Abraham, el padre de la fe. Luego, después de Abraham, siguió su hijo Isaac como otro patriarca. Luego, después, su nieto Jacob. Y después de ahí, la descendencia que iba a continuar con las 12 tribus, ¿ok?, de Israel. Pero ahora tenemos que ver cuál es el modelo que se iba a desarrollar, pero primeramente vamos a ver algo que establece como una interferencia o un cierto, como diría, un corte. Hay un corte, hay una separación. Y el profeta Isaías en el capítulo 59, en el versículo 2,
Dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oíros. Eso hace el pecado. El pecado provoca ruptura, provoca separación. Entonces, al entrar el pecado, se corta el vínculo directo o el acceso directo que Dios tenía al comunicarse con sus hijos, ¿verdad? Y por lo tanto, ya no lo puede hacer de la misma forma como lo hacía o como lo solía hacer en la santa esfera del Edén antes del pecado. ¿Ok? Ahora ya este es un escenario muy fuera del Edén. Recuerden que una vez entrado el pecado que hizo Dios con Adán y Eva, ¿pudieron seguir estando dentro del Edén? No, porque ¿qué hubiese pasado si ellos hubiesen dejado allí en este entorno con todo y el pecado que habían cometido? El pecado se hubiese inmortalizado. ¿Ok? Entonces, Dios tiene que ahora sacarlos del escenario y entrar en un medio, por así decirlo, en un medio ambiental, social muy diferente al que fueron puestos en un inicio originalmente. Y el cielo tuvo que hacer algo con el Edén, trasladarlo de sede, llevarlo a a la morada de Dios. Entonces, el pecado provocó una separación y una ruptura e hizo ocultar el rostro de Dios. Entonces ya no iba a tener ese acceso directo, por así decirlo, face to face, ¿verdad? Cara a cara, no lo iba a poder hacer. Entonces, vamos a ver cuál fue la adaptación que tuvo que realizarse o que tendría esta escuela patriarcal. Aunque en condiciones distintas, la verdadera educación, dice el libro de la educación, página 32, la verdadera educación sigue siendo, de acuerdo con el plan del Creador, el plan de la escuela del Edén. ¿Okay? Iba a continuar con los mismos principios, el mismo plan del Edén, el mismo propósito, ¿verdad? Pero ahora en condiciones muy diferentes, muy distintas. Los grandes principios de la educación son inmutables. Recordemos eso. Los principios siguen siendo los mismos. Ahora lo que va a sufrir son unas adaptaciones, pero estos principios de esta ciencia de la verdadera educación están afirmados eternamente y para siempre, como la ley de Dios. Es inmutable. ¿Por qué? Porque este sistema educativo es un reflejo de lo que es el carácter de Dios, de lo que es el carácter de Dios. Entonces, ¿quién proveyó las condiciones para dicha escuela y para qué? ¿Ok? En el plan divino de la educación, adaptado a la condición del hombre después de la caída, Cristo figura como representante del Padre. Ahora, el Padre Celestial le dice a su Hijo, Jesucristo, tú te vas a encargar directamente, ya no lo voy a hacer yo, ya yo no puedo hablar cara a cara con el hombre, porque ¿quién de vosotros viviría si Dios se presentara ahorita cara a cara ante nosotros? Ninguno. ¿Ok? Entonces, Él le dice a su hijo, tú vas a ser ahora mi representante. Ahora, Él es el gran maestro de la humanidad, Cristo Jesús. Y ahora Él dispuso que los hombres y mujeres fuesen también representantes suyos. Pero ¿cómo iba a funcionar esto? ¿Cómo es que los hombres y las mujeres Él dispone que sean representantes suyos?
La familia era la escuela y los padres eran los maestros. Si vemos la imagen, entonces, vamos a darle un clic allí. Ahora entonces, la familia, ¿verdad? Va a componer esa escuela como un todo. Los padres van a ser los maestros a los cuales Cristo va a delegar sus métodos, ¿verdad? Y sus principios, ¿ok? Ellos los reciben a través de las escrituras, ¿verdad? Y estos padres como maestros se encargarían de, mediante ese libro de texto también que iban a tener como la naturaleza, darla a sus hijos, quienes iban a ser esos alumnos. ¿Ok? Entonces, ya ahora no es directamente, sino que tienen que establecerse eslabones por los cuales Dios pueda ir comunicando su voluntad, puede ir comunicando su carácter, sus métodos educativos, de cómo restaurar la imagen de Él en el ser humano y pone dentro del centro de ese modelo a Jesús, que Él lo delega ahora a los padres se constituyen ahora en los maestros, sus hijos los alumnos, pero la escuela sigue siendo una escuela de familia. Nunca Él ha dicho, ahora la familia no va a ser el núcleo educativo, sino que esa familia iba a seguir siendo ese fundamento de la educación, porque Él quería a papá y a mamá y a sus hijos involucrados en todo esto. ¿Okay? Satanás perturba ese curso de acción, ese fundamento establecido, ese núcleo, y por lo tanto, él dispersa en átomos independientes a cada uno, y entonces ahora, ¿verdad? Entra un proceso muy diferente, un proceso educativo muy condicionado a la voluntad de otro ser que no es el creador. Entonces, se iba a proveer un medio ambientalmente y socialmente, ¿verdad? Diferente. ¿Cómo era ese medio? Hablando donde se debía establecer estas escuelas y los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cuál era el medio en que se debían desarrollar? ¿Y cuál fue el otro medio en donde se establecieron los que se separaron de ese sistema y de esa forma de vida y ese medio ambiental donde Dios quería que se desarrollase esta escuela? La educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. ¿Okay? La familia iba a ser el núcleo fundamental en la escuela de los patriarcas. Ahora, Dios proveyó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. Dios le sigue diciendo, va a seguirse una línea, ¿verdad? Ambientalmente hablando, ¿okay? Geográficamente hablando, en donde esas condiciones van a ser las más favorables para desarrollar el carácter. Las personas que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida que Dios había indicado al principio. Siempre Dios ha establecido su plan de vida y quiere que se siga ese plan porque Él sabe que es lo mejor y que si nos movemos de acuerdo a ese plan que Dios ya estableció, vamos a obtener el éxito en la verdadera educación. Si modificamos esas condiciones y creemos que somos más sabios que Dios, ahí es donde nos vamos a ver en problemas. Dios ha dejado una metodología y Él quiere que sigamos esa metodología porque está basada sobre principios eternos
y por lo tanto lo que es eterno es fiable, es seguro y es absoluto. ¿Ok? No tiene relatividad ni mucho menos. Por lo tanto, vamos a ver donde también se establecieron los que se separaron de la voluntad divina y no siguieron el plan establecido por Dios desde el principio. Dice el libro de la educación en la página 31, los que se separaron de Dios, ¿qué hicieron? Se edificaron ciudades. Se edificaron ciudades. Y dijeron, bueno, esto hay que establecerlo sobre otros postulados. La civilización va, como dicen en el mundo, va evolucionando, ¿verdad? Y va avanzando y llegaron las revoluciones industriales y tuvimos la primera revolución industrial, llegó la segunda, sucesivamente siguió la tercera y ahora supuestamente nos encontramos según, ¿verdad? Los grandes pensadores de esta tierra, ahora nos encontramos en la gran cuarta o en la cuarta gran revolución industrial, que en lugar de progresar, como se le conoce hoy día el progresismo, ¿verdad? Ese movimiento progresista en donde las élites quieren establecer un sistema de vida en donde los sistemas, donde modifican todos los sistemas también educativos, y en donde ellos introducen sus principios porque creen que esos principios basados en intelectualismo solamente es lo que va a dar desarrollo al ser humano y entonces se busca el superhumanismo de hoy día, ¿verdad? Entonces, con todo el superhumanismo entró el transhumanismo que vamos a ver cuando avancemos en estas escuelas porque tenemos que llegar hasta nuestros días para ver la condición real en la que estamos y cuánto se separó el ser humano de todo este plan establecido por Dios en cuanto a educación y formación de carácter se refiere. Por lo tanto, dijeron, edifiquémonos ciudades, llegaron las megatorres y llegó todo el lujo, llegó la tecnología y llegaron muchas cosas y el ser humano quedó perplejo y quedó asombrado y hechizado. Satanás lo hechizó y dijo, wow, esto me gustan los ascensores, me gustan los centros comerciales, me gustan los megamoles, me gusta toda la pompa, el lujo y la ostentación, y entonces entre más tecnificado y cosificado el ser humano se hizo, pues creyó que era más susceptible al desarrollo, ¿verdad? De su cultura intelectual y de principios y todo lo demás. Lo que no se ha dado cuenta es que pues en lugar de progresar, lo que hizo fue retroceder y se estancó, no avanzó, antes más bien se ha degradado cada día más la humanidad, porque se separaron de Dios, del plan establecido y se edificaron ciudades, y congregados en ellas se gloriaban del esplendor, el lujo y el vicio que en ellas imperaba. Lo podemos ver, eso para nadie es un secreto. Los lugares más sanos son los lugares que están mucho más retraídos de lo que es la civilización artificial, que fomenta el ocio, que fomenta el vicio, que en donde usted no tiene que moverse, en donde se fomenta el sedentarismo, donde hay inactividad y donde hay ocio, donde hay inactividad, donde hay sedentarismo y donde no hay que moverse, sino simplemente usted coge un teléfono, mediante una aplicación, usted ordena todo. Usted no tiene ni que desplazarse hacia un lugar ni caminar, porque pues ya ni siquiera queremos caminar. Ahora las cosas nos mueven a nosotros. Ya nosotros no movemos, ya nos mueven a nosotros. Entonces, Satanás sabía que eso iba a causar degeneración, pero dice que los hombres que se aferraban a los principios de vida de Dios moraban ¿en dónde? En los campos y en los cerros. Pero para la humanidad de hoy día, esa es la sociedad como más retrasada, ¿verdad? Más anticuada, ¿verdad? Y que menos ha avanzado en la actualización de todas las cosas y no ha entrado en el posmodernismo de la era en el que vivimos. Sin embargo, pues no se dan cuenta que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Así que,
Ellos se establecieron, los que obedecieron los principios de Dios, cuál fue el lugar en donde se seguían estableciendo y qué actividades, ¿ok?, desarrollaban. Esta gente que siguió el plan del Creador, cultivaban la tierra, cuidaban rebaños y en su vida libre e independiente se dedicaban a jugar con el celular un rato porque al fin y al cabo pues ya habían trabajado duro la tierra y tenían derecho a un descanso y a poder espaciarse en Netflix y todo lo demás. Y pues allí van a tener un rato de esparcimiento edificante, ¿verdad? Porque al fin y al cabo merecemos un descanso, ¿verdad? Pero no, estos no hacían eso. Ese momento de vida libre e independiente llena de oportunidades para seguir trabajando, estudiando y meditando, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y caminos. Una vez que hacían un trabajo agrícola, ¿verdad? No solamente los hijos, porque si algo caracterizaba la vida de los patriarcas era que mandaban a su casa después de sí, no mandaban a su casa antes de sí, ¿ok? Sino que ellos decían, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal trabajo, pero juntamente con los hijos, ellos también llevaban sus herramientas y se aplicaban con ellos. Hoy día, el padre y la madre quieren un hijo y una hija ejemplar, pero simplemente pues quieren manejar todo a control remoto. Vaya haga, vaya venga, vaya traiga, vaya haga esto, lo otro, pero él no quiere aplicarse con sus hijos. Por lo tanto, el hijo no va a hacer algo que no ha visto hacer a su padre, y si su padre y su madre no le dan el ejemplo, por lo tanto, pues no van a tener las iniciativas porque no es lo que han visto. Y ellos se van a mover y van a hacer todo lo que papá y mamá hagan, ¿ok? No solamente lo que digan, sino también lo que hagan. Entonces, así fue como el carácter se iba desarrollando y Dios, pues, bendijo esa forma de vida. Y ahora, con respecto, pues, a lo que fue el patriarcado, ¿verdad? Estos padres de la fe, específicamente, pues, tomando el punto de Abraham, porque, pues, no nos alcanzaría para tomar a cada patriarca, ¿verdad? Y su forma de vida, pero tomamos el representante de ese patriarcado, que fue Abraham, y lo que caracterizaba a los patriarcas era su fe, ¿ok? Por eso eran padres de la fe. La fe no es una mera creencia en Dios o en su existencia, incluso su autoridad como creador, sino que es también una forma de vida. ¿Okay? Cree en los principios, recibe esos principios, los hace parte de su vida y Dios hace de esa persona un modelo a seguir, que se constituye casi en la mejor forma, en un representante de Dios en ese hogar, en ese clan, y dice al grado que los clanes que dirigían estos patriarcas compartían su fe en el Dios del patriarca, querían seguir haciendo lo que ese patriarca hacía y les dejó también como legado y seguir adorando al Dios que ese patriarca adoraba, de manera que el Dios de este pasaba a ser el Dios de toda su descendencia. ¿Okay? Entonces, de esa manera, pues continuaba un legado, ¿verdad? Que era muy, muy enriquecedor porque estaba basado sobre los principios que Dios había establecido. Obviamente, pues Satanás siempre estaba entrometiéndose en todo y tratando de truncar este sistema educativo, y aunque en gran parte tuvo bastante éxito, sin embargo, Dios siempre mantuvo una línea, siempre mantuvo un cordón, siempre mantuvo un linaje que, aunque pocos en número, pudiese mantenerse apegado a los principios, y así es como hasta nuestros días, ya aunque el cordón parece casi que invisible, ¿verdad?
el linaje parece que no existiese, pero todavía el Señor sigue manteniendo esto. Y eso es lo que nos asombra cuando nosotros llegamos a estas realidades y podemos palpar este linaje en la práctica y en la experiencia y en su vida, ¿verdad? Podemos decir, este es el linaje que se inició desde un principio y se ha traído y Dios lo ha mantenido en su misericordia. Lo podemos ver con nuestros ojos y podemos decir, existe aún, existe aún. Y ese es el milagro que el cielo ha obrado a través de todas las generaciones, porque Satanás se propuso cortar de raíz este sistema educativo a tal punto que hasta nuestros días, si Dios se lo hubiese permitido, ya no existiera nada de esto, no existiera. Pero eso es lo hermoso de todo eso. Ok, en cuanto a Abraham, se dice algo muy interesante. Hay una cita que les voy a compartir. Está en Mensajes Selectos en el tomo 2, en la página 188, el párrafo 1. Abraham fue llamado un amigo de Dios, según Santiago 2:23. Antes de leerle la cita, vamos a ver estos pasajes. También, según el apóstol Pablo, él llegó a convertirse en el padre de todos los creyentes. Imagínense, el padre de la fe. ¿Okay? Con todos los errores que cometió, Abraham pudo vindicar el carácter de Dios y pudo ser un fiel representante de sus principios, ¿verdad? Y de sus estatutos. ¿Por qué? Porque dice Génesis 26:5 que oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. No dice, trató de guardar, trató de relatar solamente a sus hijos, sino que guardó el precepto, los mandamientos, los estatutos y las leyes de Dios. Y algo muy importante es lo que dice Génesis 18:19. Yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. O sea que ellos van a seguir su ejemplo. Después de él, ellos van a seguir su ejemplo. ¿Okay? O sea que él va a ir delante de ellos haciendo, ¿okay? Dando la orden, pero en precepto y en ejemplo, dando el testimonio para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Okay? Mandará a su casa después de sí. O sea que él va a decir, yo tengo que dar el ejemplo, ellos vendrán, ¿okay? Seguidamente porque me van a ver a mí tomando la iniciativa, ¿okay? Poniendo la mano en el arado, trabajando diligentemente, levantando el altar de mañana. Van a ver a ese patriarca levantando el altar vespertino también, y van a ver ese patriarca tan impregnado de Dios que ese legado, ¿okay? Esos, este tesoro que Dios le ha confiado, ¿okay? Esa grey que Dios le ha dado, va a decir, sigamos el ejemplo del patriarca, sigamos el ejemplo de papá, sigamos el ejemplo también de mamá, y como un núcleo, esta familia crece firme, crece firme. Se pueden desatar los vientos que estamos escuchando, bien tempestuosos, pero esa familia va a estar firme. Pero hay algo muy, muy importante que tenemos que ver acá, que se aplica a este patriarca, que es para nosotros también. Dice que la senda que conduce al cielo es demasiado angosta para permitir que los de figuración social y los ricos la recorran pomposamente. Repito, la senda que conduce al cielo es demasiado angosta para permitir que los de figuración social, los que quieren aparentar o hacer creer que son algo, ¿verdad? En esta tierra, figuración social, y los ricos la recorran pomposamente, ¿ok? Con todo su esplendor y sus lujos y todo lo demás.
demasiado estrecha para dar lugar a la ambición y demasiado empinada y áspera para que transiten por ella los carruajes de la comodidad. Este hombre, cuando nosotros, por ejemplo, leemos Génesis 13, el versículo 2, se dice de Abraham que era rico en oro, en plata, en ganado y en muchas cosas. Pero todo lo que él tenía era para Dios y era para todos aquellos que lo necesitaban. ¿Por qué? Porque él tenía no una familia de 5, de 3, ni de 100, ni de 200, ni de 500. Ahorita vamos a ver el número que se componía toda esta gran familia que él tenía cargo y tenía como una gran responsabilidad. ¿Ok? Era una mega escuela la que Dios le había confiado a Abraham. Por lo tanto, no la podía recorrer con los carruajes de la comodidad. ¿Ok? Por eso lo primero que Dios hace es sacarlo de su parentela, sacarlo de su tierra y llevarlo a un lugar en donde iba a empezar también a sufrir adversidades, ¿ok? Oposición de enemigos y muchas otras cosas más para desarrollar la fe. Y entonces dice que es demasiado empinada y áspera para que transite por ella los carruajes de la comodidad. Para poder entrar en el sistema educativo del cielo, nosotros no podemos andar en ese sistema o querer que ese sistema se implante y se desarrolle en nosotros con los carruajes de la comodidad. Porque los carruajes de la comodidad son las zonas de confort en la cual nosotros no queremos salir. Son esas metodologías educativas en las cuales ni siquiera queremos seguir el principio que se le dan a Eva después del pecado: comerás ahora tu pan con dolor y también con sudor. Por lo tanto, el sistema educativo hoy día y lo que nosotros nos implantan es el chip de que usted tiene que tratar de ser alguien para que usted no coma con dolor ni coma con sudor, sino que simplemente esté en el carruaje de la pomposidad y la comodidad y usted esté todo a control remoto, usted se lo hagan, se lo traigan y usted simplemente diga y sea hecho, y toda esa filosofía de vida en la cual pues ni siquiera voy a ejercer el mínimo esfuerzo, ni siquiera voy a realizar un trabajo y ni siquiera me tengo necesidad de ensuciarme las manos, porque eso es para el vil servil, ¿okay? Para el vil siervo que no tuvo la oportunidad que yo tuve, no es el alto ejecutivo que yo soy hoy día. Por lo tanto, si tengo dinero y si yo puedo y si yo sé, estoy hecho. Eso es lo que Satanás ha querido introducir en la mente. Satanás nos dice: si usted puede y si usted tiene y si usted sabe, usted está hecho. Pero lo de Dios es muy diferente. El esfuerzo, la paciencia, la abnegación, el vituperio, la pobreza, el trabajo duro, la oposición de los pecadores, todo esto constituyó la parte que Cristo debió soportar. Y también debe ser la parte que el ser humano debe llevar si desea entrar alguna vez en el paraíso de Dios. ¿Cómo se digiere esto? Esto a mi concepción humana caída es muy difícil de digerir. Muy difícil de digerir, porque esto es otro chip completamente diferente al que se me implantó acá. Esfuerzo, paciencia, abnegación, vituperio, pobreza, trabajo duro, oposición de los pecadores, todo eso constituyó la parte que Cristo debió soportar. Y si lo debió soportar Jesús, que era el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros? También debe ser la parte que el ser humano debe llevar si desea entrar alguna vez en el paraíso de Dios. Y no es que esto se gane, no es que el cielo se gane con obras que podamos hacer, ni mucho menos, sino que el cielo sabe que son cosas que necesitamos para purificar este ser y poder entender esta ciencia.
que no se puede entender de otra forma. ¿Ok? Por lo tanto, otra de las cosas que caracterizaba a Abraham, dice Patriarcas y Profetas, en la página 120, que fue para él un gran honor ser el padre del pueblo que durante siglos fue guardián y preservador de la verdad de Dios para el mundo. Para el mundo. Y en lo que tocaba a Abraham, no traicionaría la verdad por motivos egoístas. No diría, bueno, como soy rico en oro y en plata y en muchas cosas, entonces yo voy a andar por la senda que es de la abnegación, ¿verdad? Con los carruajes de la comodidad, porque si no hubiese sido todo lo opuesto. Una cosa es lo que diría y otra cosa es lo que haría. ¿Ok? Pero él no era en ese sentido ningún esquizofrénico, ni bipolar, ni mucho menos, como muchas veces pues lo somos nosotros. Él ahora guardaría la ley y se conduciría recta y justamente. También cultivaría la religión en su hogar e instruiría a su familia en la justicia. ¿Cómo se iba a conducir? Guardando la ley y conduciéndose recta y justamente, cultivando la religión en su hogar e instruyendo a su familia en la justicia, y la ley de Dios sería la norma de su hogar. Abraham tenía un pénsul académico. Ese pénsul ustedes lo pueden encontrar en Deuteronomio, en el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 9. Deuteronomio 4, desde el versículo 1 hasta el 9. Ahora pues, oh Israel, dice, oye los estatutos y derechos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Dice el versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos tal como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, miren lo que va a decir el mundo si nosotros cumplimos a cabalidad este plan, este propósito y este pénsul académico. Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Deuteronomio 4, 6. Ciertamente, ¿qué dirán los pueblos? Pueblo sabio y entendido es este. No son reconocidos, ¿verdad? Ni siquiera nacional, menos internacionalmente. Pero es un pueblo sabio y entendido. Una nación grande es esta. Porque ¿qué nación hay que tenga a Dios tan cerca así como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y derechos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no te aparten de tu corazón, no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y vamos a ver cómo van a crecer esos hijos. Derechos como una palmera, firmes como un cedro del Líbano, inamovibles. Podrán presentarle cosas, podrán querer, ¿cómo se dice? Cuando uno quiere ofrecer algo para sacar podrán ser sobornados con muchas cosas, pero dirán, esto es lo que mi patriarca me ha enseñado, esto es lo que mi sacerdote, mi padre y mi madre me han dado como ejemplo, y se mantiene firme y dice, no, recto, íntegro a sus principios, no los negocia, no hay política de conveniencia en él. Y usted puede tener la seguridad que ese hijo y esa hija pueden salir allá e ir a hacer una obra tranquilos en medio de lo más torcido allá afuera y va a regresar íntegro e ileso porque Jehová lo guarda y usted lo ha formado en los principios de la ley de Dios, que es la norma de su hogar, la norma de su hogar.
Y esos estatutos deben estar aquí puestos, deben de estar allá en la entrada, deben estar en la cocina, deben estar en el cuarto, deben estar en el baño para que ese hijo crezca viendo esos estatutos y diga, Señor, por amor que esa ley, que es el reflejo de tu carácter, sea implantado en mí, lo vea y se acuerde de Dios y diga, Señor, hazme fiel y firme a estos principios que son la norma de tu justicia. Y así sean enseñados en los postes, en los dinteles de las puertas, en todo lado. Que no falte eso. Pueden sobrar todos los cuadros y los adornos, habidos y por haber, menos eso. Que falte aquello menos eso. Entonces, ¿de cuántas personas se componía esta escuela patriarcal que Dios le confió a Abraham? La familia de Abraham comprendía más de 1000 almas. Ustedes se pueden imaginar eso. Si a veces con 50 que hayan en una escuela ya uno se quiere volver loco. Llega el fulano, le pega acusando al otro y quejándose del otro y mire porque el otro me hizo esto, porque el otro me hizo aquello y porque hoy yo fui y no me dieron la cantidad de comida que sí le sirvieron al otro y el otro sí tiene el mejor colchón y yo no estoy durmiendo en el mejor colchón y fulano me hizo, fulano me dijo y como niños. ¿Y saben quiénes son los que más se le llegan a quejar a uno? Los grandes. Los que deberían ser los patriarcas, los padres de la fe, son los más problemáticos en este tipo de experiencias y de comunidades. Abraham tenía una mega fundación de más de 1000 almas. Como en una escuela recibían una instrucción. Cada uno era capacitado, cada uno se le daba el pénsul académico. Guarde los mandamientos, póngalos por obra. Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos y ante los ojos de Dios. Así que pesaba sobre Abraham una gran responsabilidad. Educaba a los padres de familia, porque él sabía que sus métodos de gobierno, si eran puestos en práctica en las casas que ellos presidían, iba a tener éxito. Y se educaba a los padres de familia y sus métodos de gobierno eran puestos en práctica en las casas que ellos presidían. Así que todo iba a marchar como Dios quería. Como Dios quería. Y esos son los métodos de gobierno que deben ser puestos hoy día en práctica en las casas que Dios está presidiendo. ¿Okay? Y que Dios le está dando a los padres para que presidan. Por lo tanto, ¿con qué objetivo o propósito? También Dios separa a Abraham del medio donde él normalmente pues se desarrollaba. Dice el libro de Éxodo, voy a ir rápidamente a Éxodo, el capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, nación santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Okay? Dios lo aparta para que sea un pueblo peculiar, para que sea un hombre peculiar, no influenciado ya por cosas paganas ni mucho menos. Y dice Patriarcas y Profetas que era sabio arreglo, dispuesto por Dios mismo, el que consistía en aislar a su pueblo en lo posible de toda relación con los paganos para hacer de él un pueblo separado, un pueblo distinto. No hay nada que imitar e introducir en los principios del método educativo de Dios de los principios que están allá afuera. Y ahí está la caída del sistema educativo de hoy día. Cristiano y no cristiano, del no cristiano ni hablar. Que el pueblo que debiera ser distinto y separado ha dicho, introduzcamos los principios y métodos educativos porque estos son los que tienen reconocimiento, los que tienen la aprobación de las rectorías
¿verdad? Educativas, ¿ok? De los entes que aprueban la educación y dicen, sí, esta institución, si usted sale de ahí, usted tiene una garantía porque está aprobado por nosotros. Pero son pénsules académicos totalmente basados sobre cisternas rotas, no en principios, y por lo tanto, si no hay separación y distinción, lo que hay es una mezcla, una amalgama que va a resultar en desastre. Él había separado a Abraham de sus parientes idólatras para que el patriarca pudiese adiestrar y educar a su familia alejada de las influencias seductoras que la hubieran rodeado en Mesopotamia, y para que la verdadera fe fuese conservada en su pureza por sus descendientes de generación en generación. Dios sabía que allá muy posiblemente el tío, la tía, la abuela, hasta el que no era familia le iba a decir, no, esos no son los principios, eso no es lo que mi nieto necesita. Su hijo o mi nieto, ¿verdad? Le iba a decir el papá posiblemente de Abraham, su hijo, Isaac, ¿okay? Lo que necesita son estos métodos porque eso es lo que él lo va a hacer un hombre de éxito, una mujer de éxito. Entonces Abraham hubiese dicho, bueno, puede que mi papá tenga razón, hijo, hágale caso al abuelo, hágale caso a la abuela, hágale caso al tío, a la tía, porque ellos quieren lo mejor para usted. Y ustedes lo pueden palpar y ustedes pueden ver que muchas veces nuestros parientes que están influenciados por el paganismo son los que quieren introducirse y los que le dicen a nuestros padres, ¿por qué tu hijo no hace esto? ¿Por qué tu hijo no está en tal escuela? ¿Por qué tu hijo no está siendo formado con respecto a estos principios? Y entonces papá empieza a decirle y mamá empieza a decirle a la hija o al hijo, hijo, es que me parece que este no es el pénsul más adecuado, no vas a tener el peso suficiente para desenvolverte en ese mundo, no vas a ser aceptado por las empresas de este mundo y por lo tanto tú lo que necesitas es esto para poder ser un hombre y una mujer de éxito. Y se desvían totalmente del propósito. Están dispuestos a sacrificar a su hijo o a su hija con tal de que tenga cosas y posea cosas y sea alguien en la vida, de que pierda la vida eterna posiblemente. Entonces, Dios dijo, tengo que separar a Abraham de sus parientes idólatras, para que él pueda adiestrar y educar a su familia alejada de las influencias seductoras que la hubieran rodeado en Mesopotamia y para que la verdadera fe fuese conservada en su pureza por sus descendientes. Tengo que reconocer que de manera personal, y lo he visto en otros, muchos han considerado inversiones que han hecho en nosotros como un despilfarro y un gasto. Qué lástima, porque ahora que uno llega a conocer la verdadera ciencia de la educación y el Señor lo lleva de verdad a una escuela donde lo forman en principios, en los estatutos de Dios y lo educan para amar a Dios y para amar lo celestial y la pureza del reino de los cielos, ahora dicen, para nada valió tanto esfuerzo. Teníamos grandes esperanzas de que este hijo y esta hija fuera el que incluso nos retribuyera a nosotros con todo lo que ganara en su vida y en su profesionalidad y todo lo demás, nos diera el sostén. Ahora resulta que se introdujo en una escuela en donde lo enseñan a servir, a amar a Dios y peor aún, a no cobrar nada. Entonces, ¿de qué vamos a vivir ahora? Y muchos así a uno lo consideraban ya como un desperdicio. El hijo que quería y que muchas veces el padre es el que quiere que sea, ni siquiera es el hijo. Muchas veces el padre y la madre o el abuelo o el tatarabuelo se imponen y dicen, usted tiene que ser esto que yo fui. No es lo que él elija, es lo que el padre y la madre quieren muchas veces. Entonces, como no fuimos lo que quizás quisieron, entonces pues somos un desperdicio. Pero, como decía la hermana Marlene, ahora comprendiendo más esto, entiende ahora el método educativo, ¿verdad? Que van a ir los hijos o que está guiando Dios a los hijos y
ahora se regocija en esto, pero otros padres no se regocijan en esto. Pero el Señor nos quiere dar a nosotros el legado más precioso que podemos dejarle a los hijos. Y dice que, Patriarcas y Profetas 121, que el afecto de Abraham hacia sus hijos y su casa le movió a resguardar su fe religiosa. Sabía que tenía a su cargo una empresa muy solemne e importante, y muy difícilmente hoy día los padres están reconociendo esa empresa como el legado más solemne, la grey a la cual el Señor, cuando se encuentre con Dios, le va a decir: ¿dónde está la grey que te di? ¿Dónde está ese hijo? ¿Dónde está esa hija? ¿Qué le vamos a decir? Señor, pero no lo es el gran empresario, no lo es el gran ejecutivo, la gran ejecutiva. ¿Dónde está? No está aquí. Se perdió. Pero Señor, yo quería que fuese esto, que fuese el otro. No lo instruiste en mis caminos. Nunca lo enseñaste a amarme a mí por sobre todas las cosas. Solamente formaste un ser en su ego, en su egoísmo, a que buscase lo suyo y se sobrepusiese a todas las cosas, no importa a quién tuviese que pisotear o lo que fuese. El afecto de Abraham a sus hijos y su casa le movió a resguardar su fe religiosa y a inculcarles el conocimiento de los estatutos divinos, como el legado más precioso que pudiera dejarles a ellos y por su medio al mundo. Abraham sí que verdaderamente pensaba en la sociedad. Hoy día nosotros queremos que si nuestros hijos son eso que queremos ser, van a ser lo mejor para la sociedad y para el mundo. Pero son estos legados los que hacen de la sociedad y el mundo un lugar mejor para vivir que el que vemos hoy día. No es la tónica general, no quiere decir que aquellos que quizás en algún momento han tenido una carrera, quizás en el conocimiento que han tenido, sean degenerados o degradados, no quiere tampoco decir eso. Algunos, pues, la misericordia de Dios los ha alcanzado de tal manera que han logrado pasar o hemos logrado pasar por estos sistemas sin que nos afecten tanto. Pero siempre hay un efecto y siempre hay errores que se cometen que no los cometeríamos en una forma educativa diferente a la que el mundo nos ha transmitido. Entonces, ¿de qué forma se revelaba en Abraham las relaciones o la relación que él tenía con el cielo? Su propio ejemplo, la silenciosa influencia de su vida cotidiana, era una constante lección. La integridad inalterable, la benevolencia y la desinteresada cortesía. Había en esa vida una fragancia, una nobleza y una dulzura de carácter que revelaban a todos que Abraham estaba en relación con el cielo. ¿Qué era lo que revelaba que Abraham estaba en relación con el cielo? Su conocimiento de cosas, su exposición de grandes cátedras, de temáticas, de profecías y de muchas otras cosas. Conozco grandes expositores, incluso de profecías. Y usted pregunta dónde está su familia y no está su familia. Sus hijos no están, su esposa se ha ido, pero sigue siendo un gran expositor de profecías. No quiere decir que pues quizás ha hecho las cosas mal, pero ha descuidado algunas cosas que eran más importantes. Y hay que orar porque son a los cuales Satanás ataca más. Sin embargo, cuando se siguen estos métodos, Dios resguarda, Dios cuida, Dios protege. Y cuando se sigue una integridad inalterable, una benevolencia, una cortesía desinteresada, todo ese linaje viene detrás de eso, ¿ok? En su gran alto porcentaje. Algunos pues toman caminos errados porque pues tienen la libertad de elección. Sin embargo, que ojalá nunca sea por un mal testimonio del papá o la mamá.
para que no tengan que dar cuenta de esa sangre. Había en esa vida una fragancia, una nobleza, una dulzura de carácter que revelaban a todos que Abraham estaba en relación con el cielo. ¿Qué es lo que los padres llaman amor y cómo es considerado ese sentimiento? Esto es muy importante porque es un punto en el cual línea o media algo que es una línea muy delgada entre lo que es el sentimentalismo ciego y egoísta y el amor puro y abnegado que se puede mostrar hacia la crianza de los hijos. Pero dice Patriarcas y Profetas que en Abraham no se vería negligencia pecaminosa en lo referente a restringir las malas inclinaciones de sus hijos. Muchos padres manifiestan un sentimentalismo ciego y egoísta, un mal llamado amor, que deja a los niños gobernarse por su propia voluntad. Y eso es lo que vemos hoy día. Tristemente, pequeñitos, ya desde sus tiernas edades, convertidos en monstruitos, dispuestos a gobernarse a sí mismos, no obedecer nada de lo que papá y mamá diga, ni mucho menos lo que su maestro le diga, y por lo tanto, seres que van a crecer y van a ser megapotencias en egoísmo, en prepotencia, en orgullo y en violencia y en muchos otros atributos del enemigo, menos en los del Señor. Y eso es muy importante porque dice que esto es ser cruel hacia la juventud y cometer un gran mal contra el mundo. El traer a estos hijos y gobernarlos o permitirles que hagan lo que ellos desean y darles lo que pidan, porque si no le hacen la rabieta más grande y usted no quiere ese show. Entonces por eso, papi, venga, tome esto, tome lo otro, usted quiere eso, sí, tómelo inmediatamente, porque yo no quiero que mi hijo sufra y pase lo que yo pasé. Entonces que no tenga privación de nada, que tenga todo lo que necesita, que no se esfuerce en lo más mínimo por ganarse aquello. Entonces, a eso le llamamos amor, pero es un sentimentalismo ciego y egoísta. En otras palabras, también se le conoce como permisividad o alcahuetería. Y hoy día abundan padres, madres, abuelos y abuelas y tíos y tías permisivos y alcahuetas con los niños. Y no saben el mal tan terrible que les están ocasionando. Pero dice que esto es ser cruel hacia la juventud y cometer un gran mal contra el mundo. Pero Abraham consideraba muy diferente a su familia. Dice que un hombre es a la vista de Dios lo que es en su familia. Muchos padres los vemos afuera muy bonitos, con sacos, con corbatas y todo lo demás. Incluso hasta grandes predicadores que son idolatrados hoy día se ven muy lindos en su apariencia externa. Sin embargo, lo que son en su familia, la mamá, la esposa y los hijos están diciendo a qué hora se va para que haya paz en esta casa. Y no desean ni que vuelva del trabajo. Tristemente, porque un hombre es a la vista de Dios lo que es en su familia. La vida de Abraham estuvo señalada por el estricto cumplimiento de la palabra de Jehová. Cultivaba la religión del hogar. El temor de Dios llenaba su casa. Qué hermoso. Él era el sacerdote de su hogar, no en prepotencia ni en autoritarismo y diciendo yo soy el macho alfa y aquí se hace lo que yo digo y me impongo por sobre todo y grito para que se obedezca eso. No. Era un padre lleno de amor, era un sacerdote verdadero de su hogar. Consideraba a su familia como un depósito sagrado. ¿Cómo he de yo herir a mi esposa? ¿Cómo he de herir yo a mi hijo? ¿Cómo he de herir a mi hija? Les daba un ejemplo. No era alcahueto, pero en su firmeza e integridad cultivaba la correcta relación, la cortesía, el amor, porque su familia era el depósito más sagrado que tenía.
No era su ganado, no era su plata, no era su oro, era su familia. Porque él sabía que eso tenía que entregárselo a Dios tal cual Dios se lo había dado. Señor, aquí está, te lo entrego. He sido fiel en lo que me has dado. He sido fiel y responsable en los principios. Me he movido tan íntegramente que no le he dado la oportunidad de que ella o que mi hijo vean en mí un rasgo desfavorable de carácter. Nunca su hija ni su hijo lo vio gritarle a su esposa, ni lo vio gritarle a él para imponerse esa regla y ese estatuto que tal vez ese hijo no estaba cumpliendo como debía. Lo vio en mansedumbre y con el espíritu correcto sentar a ese hijo, a esa hija, a decirle, hija, ¿tú sabes lo que el Padre Celestial siente si tú te portas de esa forma? ¿Tú sabes el dolor que le estás causando a Dios y nos causas también a nosotros como Padre? Y ora con ese hijo, ora con esa hija, lo abraza a pesar de todo, le sigue diciendo te amo, pero eso te puede ocasionar esto. En oración le pide a Dios que su hijo y su hija se vuelva tal vez de ese mal camino que está por coger y ese hijo y esa hija se endereza y sigue por el curso que Dios. Es una ciencia y una sabiduría que no todos los padres manejan, porque es más fácil pegar 4 gritos o coger el rejo y darle hasta para donde no se puede para ver si si se enmienda y se endereza. Pero lo que no sabe es que está creando una rebeldía aún mayor. Y no es que algunas veces no hay que aplicarlo, sí, hay que pedir la sabiduría, porque hay veces donde hay que aplicar el castigo. Pero es una sabiduría que solo el cielo puede dar. Entonces, ¿cuál es el problema de los padres hoy día? Una de las grandes razones, dice el Hogar Cristiano, página 163, de que haya tanto mal en el mundo hoy estriba en que los padres dedican su atención a otras cosas que la que es de suma importancia, ya sea la novela, el cine, las modas, tantas cosas, ¿ok? Que lo que es de suma importancia, como adaptarse a la obra de enseñar, cómo adaptarse a la obra de enseñar a sus hijos con paciencia y bondad el camino del Señor. Cómo adaptarse a la obra de enseñar a sus hijos con paciencia y bondad el camino del Señor. Eso sí que es cosa que solo el cielo puede enseñar. Pero si se lo permitimos, haremos esta obra fielmente como Dios quiere que se haga. Algo que tenemos que entender es el Salmo 127:1 dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no es el centro, si Jehová no es todo en ese hogar, si no se lo consulta para cualquier cosa, Señor, ¿necesitamos esto? ¿Mi hijo verdaderamente necesita lo que me está pidiendo? Hagamos un análisis, sentémonos como familia, reunámonos, tengamos diálogo, tengamos comunión, busquemos mecanismos de solución de conflictos, no que reinen ahí los gritos y todo lo que se escucha en los hogares de hoy día. Miremos a ver, Señor, verdaderamente orar al Señor, Señor, ¿es esto lo que necesitamos? ¿Es esto donde tú quieres que matriculemos a mi hijo? ¿Está la educación que necesita mi hijo? Y el Señor va a ir dando las pautas. ¿Es aquí donde quieres que vaya mi hijo? ¿Son estas las influencias y las amistades que tú quieres para mi hijo? Entonces, dice, ¿para quiénes será inalcanzable? ¿Para quienes será inalcanzable la perfección de ese carácter que Dios quiere que desarrollemos? Dice Joyas de los Testimonios, el tomo de la página 197, que todos los atajos, todas las enseñanzas que no ensalzan la ley de Dios como norma del carácter religioso son espurias. ¿Qué es algo espurio? Algo que se desvanece, algo que se espuma, ¿sí? No es verdadero. Todos los atajos, todas las enseñanzas que no ensalzan la ley de Dios como norma del carácter religioso son espurias.
La perfección del carácter es una obra que dura toda la vida. Es inalcanzable para aquellos que no están dispuestos a luchar por ella de la manera que Dios ha designado, no como nosotros la queremos asignar, como Dios la ha asignado, a pasos lentos y trabajosos, con paciencia, con tenacidad, orando todos los días, como Job, clamando al Señor de rodillas por ese hijo y esa hija. No podemos permitirnos cometer algún error al respecto. No podemos permitirnos algún error al respecto. Un error en esto puede costar la vida eterna de un hijo o de una hija o hasta de nosotros mismos como padres. Es inalcanzable para aquellos que no van a estar dispuestos a luchar por ellos, por ella de la manera que Dios ha designado, a pasos lentos y trabajosos. No es un curso que se adquiere en 3 meses o en 3 años, ni mucho menos. Es un proceso hasta que ese hijo o esa hija dejen de existir. ¿Ok? Y va a haber una atmósfera de influencia que vamos a ejercer si somos verdaderos cristianos. ¿Cuál es esa atmósfera? Dice el hogar cristiano, página 286 y 287, que el que quiera llegar a ser santo en el cielo debe ser primeramente santo en su propia familia. Si usted quiere saber cómo soy yo, pregúntele a mi esposa. Si usted quiere saber cómo es el hermano, pregúntele a su esposa, pregúntele a su hija, pregúntele a su hijo. Y si el perro hablara, pregúntele hasta el perrito, porque el perrito le puede decir, cuando nadie lo ve, me agarra y me da juguete y me da con el leño duro. Ay, mis hermanos, si el cielo lo tiene que enseñar a uno a tratar correctamente a los seres creados por Dios, tanto a los seres humanos como a los animalitos, a veces el cielo, si tiene que utilizar una burra o un asna, la usa para que hable y diga, ¿por qué me maltratas? ¿Por qué me tratas así? Me lo enseñó a mí con un perrito, imagínense. Y no lo he aprendido completamente, pero me lo empecé a enseñar con un perrito. Le regalé un perrito a mi esposa. Y el perrito sabía que tenía que llegar hasta cierto límite. De ahí no podía pasar. Era un cuarto y donde la puerta se abría, esa línea, él no podía atravesar esa puerta hacia ese cuarto. Hasta que un día me la hizo. Se atravesó la línea que no tenía que atravesar. Y hizo unos estragos adentro que, Dios mío, me he llenado de tanta rabia. Exploté de tal manera que a ese pobre perro le di con la mano pelada hasta donde más no podía. Casi lo mato. Dije, Señor, cuando mi esposa, que estaba ahí, se sentó en la cama y me dijo, siéntese. Tengo que decirle algo. Nunca castigue con ira. Nunca. Nunca castigue con ira. Porque hiere. Hiere. Y mis hermanos, yo aprendí esa lección. Black, que era el perrito, duró como 2 días para volver a llegar. Estaba tan resentido. Y yo dije, cuando llegó, parecía como un hijo mío. Yo lo abrazaba y yo le decía, Black, perdóname. Perdóname, Black. Yo no te voy a volver a tratar así. Y ahí empecé a ver, y digo, Dios mío, ¿y si tú me dieras un hijo? ¿Cómo lo trataría? ¿Como a Black? No. Mi esposa me enseñó esa lección esa vez. Y yo dije, gracias, Señor, porque si tienes que utilizar un perro para enseñarme cómo tratar, lo vas a hacer. Y lo hiciste. ¿Cuánto más la familia que Dios nos ha dado? Si los padres son verdaderos cristianos en la familia,
serán miembros útiles en la iglesia y podrán dirigir los asuntos de esta y de la sociedad como manejan lo que concierne a su familia. Es un desafío lo que el cielo nos plantea. La escuela patriarcal fue una escuela de trato, de paciencia, así como lo fue también Moisés con ese pueblo, ese patriarca que Dios usó para libertar a su pueblo, con paciencia, con mansedumbre, en fe, porque mis hermanos, otro hubiese dicho, Señor, que caiga fuego del cielo y consuma ya a esta gente porque ya no lo soporto más. Pero Moisés también le dijo, Señor, ráeme mi nombre, pero perdona a ese pueblo, es terco, es obstinado, ten misericordia. Ese es el carácter que el Señor quiere desarrollar en nosotros y esta es la esencia de esta escuela. No eran pocos, eran cientos, más de 1000 los que estaban a su cargo. Y eso no es cosa fácil, porque son 1000 y resto de personas con caracteres diferentes, hábitos diferentes, costumbres diferentes. Pero a todos hay que tenerles paciencia y hay que irles enseñando el camino del Señor. Y esa es la experiencia que el Señor nos va a dar, esa es la escuela que el Señor nos va a entregar. Y vamos a poder establecer una filial de esa escuela con la ayuda de Dios y para gloria de Él en este país. Y este país va a ver la gloria del Señor. Y va a ver cómo se educa, y va a ver cómo se trata, y va a ver cómo se es útil en la vida, verdaderamente útil. Y el cielo nos va a dar ese privilegio. Invirtámoslo todo en eso. Démoslo todo, todo. Lo tangible y lo intangible. Lo material y lo que es de carácter, lo que es de cualidad. Y vamos a ver nosotros, como todos los jóvenes que allí lleguen, nuestros hijos, nosotros somos los primeros que nos matriculamos. Después vienen nuestros hijos, después los hijos de nuestros hijos, después los amigos de nuestros hijos, todos ellos a ser educados con los métodos del cielo. Una escuela allí patriarcal, padres de fe, madres de Israel, guiando a esos hijos. Porque todo joven que llegue, llegan a ser hijos nuestros. Muchos van a llegar sin padre y sin madre. Y algunos que tienen padre y madre que es como si no existieran también, tristemente. Pero el Señor dice, lo llevo ahí porque aquí está una madre y aquí está un padre de Israel. Y cada uno de nosotros se va a constituir en un pilar y en un modelo para esos jóvenes. Y esos jóvenes los vamos a ver crecer rectos, íntegros, amando al Señor, sirviendo abnegadamente. Aunque no tenga lujos y cosas en esta vida, pero tengo paz en mi corazón, porque sirvo a Dios. Se los va a escuchar decir eso, se los va a escuchar felices, contentos, porque su felicidad no va a estar en las cosas de esta tierra, sino en las cualidades del ser, del carácter, de lo que Dios hace por ellos. Que el Señor los bendiga en este día. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, qué privilegio, Señor, es poder ser instruidos por ti, porque es tu palabra la que nos instruye, Señor. Solamente soy un expositor de tu palabra. Tú eres el que da la sabiduría, tú eres el que da el consejo. Y el temor a ti, oh Padre, es el principio de la sabiduría. El, apartar, el apartarnos del mal es la inteligencia. Danos esa sabiduría. Danos esa inteligencia, Señor. Creíamos que la sabiduría y la inteligencia era saber cosas de filosofías de esta tierra, de pensamientos de hombres, oh Padre, pero ahora entendemos que es otra la sabiduría, es otra la inteligencia, que verdaderamente sabio e inteligente es aquel que te teme, no el temor de miedo, sino el temor de obediencia que nos lleva a amarte y a hacer conforme a lo que tú has dejado establecido. Ser personas de bien, ser personas de principios morales y espirituales, Señor. Personas en las cuales las naciones paganas digan nación grande, pueblo sabio y entendido es este.
porque se alimenta de la mejor forma, tienen principios de vida saludables, son rectos, son íntegros, son veraces, tienen una inteligencia superior porque está basada en los métodos educativos del cielo. Gracias, Señor, porque tú quieres establecer una filial de esa escuela en este país. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, para que luchemos en oración primeramente, clamemos al cielo para que eso pueda ser una realidad en este país. Se necesita, Señor, se necesita, Padre, lo necesitamos también. Gracias, gracias porque vas a empezar con algo pequeño en esta comunidad, pero que tendrá trascendencia, así como tu sistema educativo tiene trascendencia. Tus principios educativos trascienden, Señor, y no nos dejan en un solo lugar ni en una sola esfera de acción, sino que nos das cosas más grandes, pero quieres ver nuestra fidelidad en algo pequeño como en un centro de influencia, para poder darnos después, Señor, eh, la escuela más hermosa, con sanatorio, con agricultura, con industrias, con un pénsul académico, Señor, en el cual todas estas actividades que hacían estos hombres puedan ser llevadas a cabo. Oh Dios, danos esa hermosa experiencia de ser pioneros en esto. Gracias por tu bondad y tu amor. Levántanos con tu bendición. Guarda nuestras familias, Señor. Y si hay algún hijo, alguna hija que tal vez están descarriados o no están en tus caminos, que tú toques sus corazones y que tú los hagas volver a ti. Gracias por escucharnos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.